Buen día a las personas que ya se conectaron. Yo soy Juan Sebastián, la persona que va a realizar la capacitación. Vamos a esperar unos 10 minuticos más para dar inicio. Gracias por su participación. Buenos días a las personas que se acaban de conectar. Estamos esperando hasta las 10:10, más personal para poder dar inicio. Muchas gracias.
Buen día a las personas que ya se conectaron. Estamos esperando más asistencia. En unos minuticos iniciaremos. Gracias. Buen día a las personas que se han conectado. Muchas gracias por su asistencia. Vamos a esperar 2 minutos más y damos inicio. Muchas gracias.
Bueno, buen día para todos. Vamos a dar inicio a esta capacitación. Vamos a tratar de no extendernos mucho. Eh, Voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman que la pueden ver. Por favor, alguien me confirma. Buen día, sí, señor. Sí se está viendo. Muchas gracias. Bueno, entonces, como lo decía, la información que se compartió, vamos a hacer una capacitación en errores de medicación, ¿cierto? Errores de medicación, pues hace parte integral del programa de farmacovigilancia, ¿cierto? Porque pues, está relacionado con el uso de los medicamentos y pues farmacovigilancia pues se encarga de todo lo relacionado con medicamentos, ¿verdad? Ya revisaremos más adelante con más detalle el concepto de cada una de estas cosas. ¿Listo? Entonces me presento, soy Juan Sebastián Castel Blanco, químico farmacéutico. En este momento soy director técnico del servicio farmacéutico que tenemos en Clínica Chía, ¿cierto? Que pues pertenezco a la empresa Audifarma. Sin embargo, pues prestamos todos los servicios relacionados con el tema de medicamentos a la clínica, ¿listo? Como la dispensación, asesoría, seguimiento, análisis de eventos de farmacovigilancia, entre muchas otras cosas. Listo, entonces vamos a dar a inicio. Entonces, primero que nada, quería pues recordarles un poco eh, estos temas, errores de medicación, farmacovigilancia, pues hacen parte de un programa grande que es la seguridad del paciente, ¿verdad? Algunos datos o puntos importantes que quiero mencionar aquí es seguridad del paciente. Entonces, como su objetivo, recordemos que es prevenir y reducir los riesgos, errores y daños que sufren los pacientes durante la atención sanitaria, ¿cierto? Durante el proceso de atención que prestamos nosotros. Eh, la piedra angular de la seguridad del paciente, recordemos que es la mejora continua basada en el aprendizaje, ¿cierto? Aprender a partir de los errores y eventos adversos. También es fundamental para prestar servicios sanitarios esenciales de calidad, ¿verdad? La seguridad del paciente. Para prestar servicios de calidad, pues tenemos que tener un buen estándar de seguridad del paciente, ¿cierto? Otro punto, los servicios de salud de calidad deben ser eficaces y seguros y estar centrados en el paciente. Entonces recordamos que todos nuestros procesos deben estar enfocados en el paciente, en su bienestar, en salvaguardar su vida, ¿verdad? La combinación compleja de procesos y tecnologías, ¿cierto? Tecnologías, háblese de medicamentos, dispositivos médicos, todos esos productos que nos ayudan en el cuidado de la salud de nuestros pacientes. Y las interacciones humanas, perdóname, resultan en un porcentaje considerable de eventos adversos. ¿Aló? ¿Alguien quiere hablar? Disculpe. Quiero ver. Bueno. Entonces, la combinación compleja de estos procesos y tecnologías resultan en un porcentaje considerable de eventos adversos, ¿vale? Los procesos complejos que desarrollamos nosotros en nuestros servicios, estar pendientes de diferentes cosas, pues influyen a veces en la generación de eventos adversos. Por último, para la ejecución exitosa de las estrategias de seguridad del paciente, se necesitan políticas, ¿cierto? Ya teníamos establecidas algunas en Clínica Chía, políticas que sean claras, capacidad de liderazgo, datos para impulsar mejoras en la seguridad. Entonces, esos datos vienen del reporte que realizan ustedes desde cada uno de sus servicios, de esos eventos o incidentes que ocurren en cada uno de nuestros servicios, ¿verdad? Eh, También necesitamos profesionales sanitarios cualificados y la participación efectiva de los pacientes en su atención. Entonces, que los pacientes se empoderen de su atención. Regálenme un segundo.
Eh, listo. Si no estoy mal, en el chat están dejando un link para que ustedes, por favor, se registren eh, para la asistencia pues, y la participación a esta capacitación. Muchas gracias. Bueno, entonces continuando. Seguido del tema de seguridad del paciente, bueno, vamos a mirar algunas situaciones negativas, adversas, inesperadas que suceden, ¿verdad? En el cuidado de nuestros pacientes. Algunas de ellas son las infecciones hospitalarias, los reingresos, las cirugías inadecuadas, las caídas, úlceras por presión, los casi errores, los eventos centinela, los errores y retrasos de diagnóstico. Y en rojo les resalté el tema de errores de medicación, que es el tema que vamos a tocar específicamente en esta capacitación. ¿Listo? Entonces, estos son algunos ejemplos de las situaciones negativas inesperadas que suceden en la atención a nuestros pacientes, ¿verdad? Donde mencionamos, pues, los errores de medicación. Vamos a revisar algo de terminología, entonces recordarles que la farmacovigilancia, de acuerdo a la OMS, es la ciencia de las actividades relacionadas con la detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos de los medicamentos o cualquier otro problema relacionado con los fármacos o medicamentos. ¿Listo? Entonces aquí abajito en una imagen les muestro que principalmente se analizan RAN, que son reacciones adversas a medicamentos, errores de medicación, fallos terapéuticos, eventos adversos, pero la farmacovigilancia va más allá, entonces también debemos incluir la falta de eficacia de medicamentos, ¿cierto? Los medicamentos falsificados, los reportes que realizan el INVIMA, ¿cierto? Que producto fraudulento, las interacciones medicamentosas, el abuso y el uso y el mal uso de medicamentos también debemos incluirlo dentro de este programa de farmacovigilancia. Es un término más amplio, ¿cierto? Más allá de reacciones adversas o fallos o errores de medicación. Incluye varios aspectos en el uso de medicamentos. Ya mencionando el tema como tal, ya entrando en el tema, ¿cierto? De errores de medicación, entonces aquí les traigo la definición de error de medicación, ¿cierto? Entonces, cualquier incidente prevenible que puede causar daño al paciente o dar lugar a una utilización inapropiada de los medicamentos, ¿cierto? Cuando estos están bajo el control de los profesionales sanitarios o del paciente o consumidor, ¿cierto? Entonces es un acontecimiento adverso por un medicamento que es prevenible, ¿vale? Entonces tener claro es un error de medicación, es un evento que podemos prevenir. Estos incidentes pueden estar relacionados con las prácticas profesionales, los productos, los procedimientos o el sistema. Entonces, por fallos humanos, por fallas en la utilización de los productos, fallos en los procedimientos o en el sistema en general, ¿cierto? Que no tengamos implementado algún tipo de medida. Para escuchar uno solo. Ya. Bueno, continuando, entonces incluyen los fallos entonces aquí se menciona cualquier proceso del sistema de utilización de medicamentos, entonces recordarles que pues está la prescripción, la comunicación de pronto en los cambios de turno, la dispensación de medicamentos, cómo etiquetamos los medicamentos, ¿cierto? Del fabricante, el envasado, ¿cierto? Cómo viene envasado, la distribución del medicamento, la denominación, o sea, su nombre, ¿cierto? Hay nombres que se parecen mucho, incluso entre medicamentos genéricos y medicamentos comerciales, el nombre se parece, el comercial a un genérico o entre comerciales se parecen. La preparación de los medicamentos, entonces una mala preparación de un medicamento de pronto en una central de adecuación de medicamentos o central de mezclas, un fallo en la administración de los medicamentos, de pronto mala información al momento de educar a nuestros pacientes, que es la educación, el seguimiento que le hacemos al tratamiento de nuestros pacientes y la utilización de dichos medicamentos, más que todo cuando los pacientes lo usan en casa. Bueno, también aquí recordarles por qué este tema de errores de medicación, por qué es tan relevante, es un tema de salud pública considerado por la OMS así. Es un desafío global de la OMS, aquí también se lo resalto, en seguridad de pacientes, ¿cierto? El objetivo es reducir el nivel de daño severo
y evitable relacionado con los medicamentos en un 50% durante 5 años. Esto se publicó en el 2017. ¿Por qué? Porque los eventos adversos relacionados con el uso de medicamentos es siempre alto a nivel mundial. O sea, tiene un porcentaje, una incidencia alta a nivel mundial. ¿Cierto? Continuemos. Entonces, aquí algunos datos que pues algunos estudios han recogido, ¿verdad? Entonces, el estudio realizado, algunos estudios en España, en el año 2005 mostró que aproximadamente 3.2% de los pacientes hospitalizados sufrió un error de medicación, ¿cierto? Otro estudio mostró que la prevalencia de efectos adversos en hospitales de Latinoamérica mostró que el uso de medicamentos tiene una incidencia de 9.87%, ¿cierto? Entonces, el mal uso de los medicamentos influyó en un 9.87% en los efectos adversos de estos hospitales que entraron en este estudio. También se estima que el 18.7 a 56% de todos los eventos adversos en pacientes hospitalizados son el resultado de errores de medicación o eventos adversos prevenibles, ¿cierto? Lo último es que el Instituto Nacional de Salud inglés, en Inglaterra, ¿verdad? En 2017 cuantificó 237 millones de errores de medicación, perdón, en un año donde lo detalló de la siguiente manera. Entonces, 21.3 correspondían a errores en prescripción, 15.9% en dispensación y 54.4% en administración. Allí podemos ver las referencias de donde se sacó dicha información. Bueno, otros términos que quería tocar en esta capacitación son los incidentes por medicamentos. Entonces, recordarles que el término engloba todos los accidentes, problemas o sucesos inesperados o no deseados que se producen por error o no durante los procesos de utilización de los medicamentos y que pueden o no causar daños en el paciente. Un acontecimiento adverso, entonces recordarles que es cualquier daño grave o leve causado por el uso terapéutico de un medicamento, incluyendo aquella falta de uso, ¿cierto? Que pueden clasificarse en, entonces aquí importante, los prevenibles causados por errores de medicación, ¿cierto? Suponen daño y error. Es un error de medicación, ¿cierto? Cuando causa un daño grave o leve, es un daño, pero que sucedió por un error, ¿verdad? Y uno no prevenible son causados a pesar del uso apropiado del medicamento, ¿cierto? Producen un daño a pesar de que se usó adecuadamente. No hubo un error, entonces estos son las reacciones adversas a medicamentos o RAN, que llamamos o conocemos algunos. ¿Listo? Entonces aquí abajo recordarles que es una RAN, entonces todo efecto perjudicial y no deseado que se presenta después de la administración de un medicamento a las dosis normalmente usadas. ¿Listo? Entonces aquí importante es que se clasifica como RAN cuando se usa dentro de las dosis que se suelen usar o se suelen prescribir o las guías nos indican, ¿cierto? Aquí no podemos incluir aquellas sobredosificaciones de medicamentos. ¿Cuándo? Cuando pues se utilizan para profilaxis, diagnóstico, tratamiento de una enfermedad, ¿verdad? Listo. Aquí quería mostrarles un poco cómo se mezclan todos o cómo se relacionan todos estos términos. Recordarles que pues hay errores de medicación sin daño, que pues a pesar de que sucede un incidente, el paciente pues afortunadamente no sufre ningún evento, o están aquellos con daño donde se incluyen acontecimientos adversos prevenibles y las reacciones adversas a medicamentos, como podemos ver aquí en gris y en amarillo. ¿Listo? Aquí ya vamos entrando a revisar un poco ya categorías de gravedad de los errores de medicación, entonces ponerlos un poco en contexto cómo nosotros clasificamos estos errores de medicación con el fin de pues determinar el nivel de daño que puede causar o si es potencial. ¿Listo? Entonces aquí yo tomé un estudio, esta imagen o este cuadrito, donde nos muestra las categorías de gravedad. Entonces la categoría A, como podemos ver allí, es un error potencial o no error. ¿Listo? Entonces una circunstancia o incidente con capacidad de causar daño. Entonces les voy a dar un ejemplo.
En alguna oportunidad de ginecología se acercaron porque tenían que administrar una iosina butilbromuro y una dipirona. Y resulta que los dos medicamentos se parecían mucho, los dos eran en ampolla. Entonces la jefe sugirió o nos contaba que por poco se equivoca en la administración porque se le parecieron mucho los medicamentos. Entonces esto fue un error potencial, ¿verdad? Pues no se cometió el error. Sin embargo, nos da señales de que puede generar o generar un potencial daño, ¿cierto? Entonces en esa oportunidad pues se tomaron medidas o se toman medidas a partir de este informe o esta notificación, ¿verdad? También tenemos los errores sin daño, entonces están las categorías B, C y D. Entonces la categoría A se produce el error, la categoría B, ¿cierto? Entonces digamos se prescribió mal un medicamento, pero no alcanzó al paciente. Resultó que en la farmacia al momento de dispensar, la enfermera se dio cuenta que el médico había prescrito mal, entonces no llegó al paciente, ¿verdad? Ese sería el categoría B. Categoría C, entonces el error alcanzó al paciente, pero no le causó daño. ¿Listo? Entonces aquí es cuando el medicamento, o sea, se comete el error, se prescribe mal, se administra el medicamento, pero no le pasa nada al paciente, afortunadamente. Entonces es un error categoría C, ¿verdad? Alcanza al paciente, pero no causa un daño. Categoría D, entonces ya el error alcanza al paciente, ¿verdad? No le causa daño, un daño relevante, pero precisa monitorización. Entonces el médico le indica monitorizar al paciente, al personal de enfermería, monitoricen al paciente a ver cómo evoluciona tras el daño. Entonces sería categoría D. La otra clasificación son los errores con daño, entonces son los categoría E, F, G y H. Entonces aquí ya es cuando el paciente sufre un evento tangible, ¿verdad? Entonces, alteración de sus signos, presentación de síntomas. Entonces, aquí muestra que ya hubo un error con daño en este tipo de clasificación. Y por último, están aquellos que son mortales, que es la categoría I. Entonces, que se administró mal un medicamento y le generó la muerte al paciente. Para que me entienda así rápido, es básicamente eso, ¿verdad? Ya más adelante vamos a revisar algunos ejemplos para pues, poner en contexto todo este tema de errores de medicación y pues las categorías. Los tipos de errores de medicación también pues los podemos clasificar dependiendo su naturaleza, ¿cierto? Entonces, dependiendo del proceso donde ocurrió, entonces un error de medicación en prescripción, un error de medicación en dispensación, un error de medicación en administración, un error de medicación en transcripción, básicamente. Esos cuatro son los que analizamos o tratamos de enfocar los análisis de errores de medicación en clínica chiva, ¿verdad? Pues aquí se mencionan otros, entonces error por omisión, medicamento no prescrito, preparación errónea del medicamento, error de monitorización, incumplimiento del paciente. Entonces ya vamos a pasar aquí a revisar algunos ejemplos para poner en contexto todo esto que pues les estoy contando, ¿verdad? Algunos casos recientes que pues todos conocemos, uno relacionado con una dispensación errada de un medicamento en una droguería, pues, que todos conocemos aquí en Colombia. Se dispensó tramadol solución oral por una albendazol solución oral, eso fue por allá en el 2020, salió en las noticias y demás, ¿verdad? Recordar que fue el caso de dos niños, uno de 7 y otro de 10 años, que fallecieron en Bogotá tras la administración equivocada de medicamentos dispensados por la cadena de droguerías Cruz Verde. Esto genera conmoción, pero pues muestra que deja en evidencia que es un error más común de lo que se cree, ¿verdad? Nos puede pasar en la clínica, puede pasar en las farmacias, puede pasar en una institución bastante reconocida, en cualquier lado, en cualquier parte donde se utilicen medicamentos, podemos estar en riesgo de estos errores, ¿cierto? ¿Qué más pasó allí? Pues que informa que el auxiliar fue despedida, ¿verdad? Al momento de investigar más allá se identificó que iba más allá, pues, de las fallas humanas, ¿verdad? Que se violaron los protocolos para la dispensación de fármacos establecidos por la organización, así como la capacitación que se provee a cada uno de los empleados.
También se identificaron fallas en el almacenamiento y dispensación. Y también había un problema de isoapariencia, que es lo que podemos ver aquí, la imagen del albendazol inflamado de Genfar. Visualmente se parecen mucho, ¿verdad? Entonces, pues, hay un riesgo de confusión, que fue lo que pasó, pues, en esta oportunidad. Este error se clasificaría como categoría I, ya que fue un error mortal, ¿verdad? O sea, produjo la muerte de los dos niños. Aquí tenemos otro caso ya más reciente, ¿verdad? La administración 33 veces mayor a la prescrita del medicamento hidroxicina. Recordemos que esto pasó en una entidad hospitalaria en Bogotá, Hospital de la Misericordia, donde se administró 33 veces más la dosis indicada por el médico del medicamento hidroxicina, ¿verdad? Recordar que la paciente ingresó, pues, de pronto ya todos conocemos el caso, pero pues esto nos ayuda a entender un poco más este tema de errores de medicación y su gravedad, la importancia y la relevancia que tiene. Entonces aquí repasar un poco la historia clínica, porque ingresó por una dermatitis atópica, ¿verdad? De acuerdo a la historia clínica, la menor se le recetó la aplicación de una dosis única de hidroxicina de 3 miligramos. Sin embargo, al parecer por un error del personal del hospital, recibió cerca de 100 miligramos del medicamento, es decir, 33 veces más de lo que debía recibir. Los pacientes pediátricos son bastante manejo de ellos y recuerden que la administración o la prescripción de medicamentos debe hacerse basada en su peso corporal, edad y demás, ¿verdad? Normalmente conseguimos en el mercado presentaciones comerciales ya para administración en adultos. Sin embargo, para un paciente pediátrico debemos estar pendientes, tener mucho cuidado porque las dosis no vienen en presentaciones comerciales, sino debemos ajustar las dosis que pues, se prescriben, que son en su mayoría menores pues, a lo que conseguimos usualmente en el mercado, ¿cierto? Recordemos que la hidroxicina viene de 100 miligramos, ¿de acuerdo? Pero la dosis era tan solo de 3 miligramos, entonces allí pues debemos solo administrar lo que se había prescrito de acuerdo pues a la edad o el peso del paciente. La niña sufrió una intoxicación que comprometió algunos de sus órganos e indicó su ingreso a la unidad de cuidado intensivo, ¿verdad? Allí permaneció desde el día del evento hasta el 10 de agosto, que fue su fallecimiento. Entonces, en principio, el error es de categoría H, pero ya al final, pues, podríamos catalogarlo como una categoría I, ya que produjo el fallecimiento de la menor. ¿Cierto? Aquí recordarles una frase del padre de la toxicología, Paracelso, por eso la imagen que les traje. Nada es veneno, todo es veneno. La diferencia radica en la dosis. Entonces, recordarles aquí que pues para cada medicamento existen unas dosis definidas, unas dosis establecidas de acuerdo pues a la patología que se quiera tratar. Y si pues lo damos en exceso o sobredosificamos al paciente, pues se puede convertir en un veneno, ¿verdad? De igual manera, también importante aquí resaltar que pues si no damos las dosis adecuadas o recomendadas, pues no vamos a obtener el efecto terapéutico que deseamos. Vamos a pasar allá a algunos ejemplos de errores de medicación ya en clínica chía. Entonces, entre el 2020 y 2022, tal vez no los conozcan todos, pero pues algunos ya han sonado bastante, algunos recientes. Aquí traigo uno en dispensación desde la farmacia. Nosotros en Audifarma pues, estamos propensos a cometer errores. Una mala dispensación, ¿cierto? Entonces aquí el caso fue que se prescribió difeniramina, ¿cierto? Pocas veces rota este medicamento en clínica chía. Rota más el dimeniranato, que fue con el que se confundió. Entonces, los nombres son muy similares, la presentación o cantidad por unidad de medida por tableta es la misma, 50 miligramos para los dos casos. Sin embargo, su forma farmacéutica es diferente, como podemos ver en la imagen. Unas son cápsulas, las otras son tabletas. Sin embargo, pues allí en el agite, eso fue una noche, de esa noche, pues se presentó el error. Entonces aquí pues trae un poco el análisis de este evento
sea, algunos de las causas identificadas fueron el lapsus, despiste, interrupción al momento de alistar el medicamento, no verificarlo del listado versus lo prescrito cuando se retoma la actividad de alistamiento, ya que es una interrupción, dispensar sin antes facturar, falsa en farmacia, no adherencia a los correctos de dispensación, entonces faltó allí como más rigurosidad, y por eso, si se han fijado las personas que están conectadas, estamos siendo más exigentes con esta dispensación, ¿cierto? Entonces, muchas veces en ventanilla solo nos acercamos y pedimos, digamos, metoclopramida, pero pues metoclopramida es importante mencionar su forma farmacéutica, su presentación al momento de solicitarla, porque pues vienen tabletas, vienen solución oral, vienen gotas, vienen solución inyectable, ¿listo? Entonces por eso la exigencia que estamos teniendo ahora en farmacia en la dispensación, esto a partir pues de este evento. ¿Cierto? También hubo un exceso de confianza, creer que el medicamento era por ser el de mayor rotación. Entonces, como les decía, el dimetilinato rota más que la difenilamina, entonces se fió el auxiliar de farmacia. Y sesgo de confirmación, entonces al momento de entregar al servicio de enfermería, la persona que recibió no verificó que la fórmula, que lo prescrito en la fórmula, coincidiera con lo que se le estaba entregando, ¿verdad? Confió en lo que el auxiliar de farmacia le entregó. Otros, entonces también hubo falta de conocimiento del medicamento prescrito por parte de enfermería. En el análisis se identificó que no se conocía, el personal de enfermería no conocía la difenilamina, sino solo el dimetilinato. Medicamento con nombre similar, entonces esto se considera LASA, recuerden, entonces dimetilinato, difenilamina y concentración igual, 50 miligramos. Y pues algunas medidas que implementamos en la farmacia es el rótulo de los cajetines donde se almacenan los medicamentos, que no estaba diferenciado con las medidas que establecemos allí para evitar este tipo de errores, ¿cierto? Este es un error tipo C, ya que se le administró al paciente, pero no le causó ningún tipo de daño. Otros ejemplos ya, uno en la administración, entonces una administración de dosis de gentamicina 3 veces superior a la dosis prescrita. Entonces aquí traje la revisión de la historia clínica. Se ordenó, ¿cierto? Desde el área de ginecología, gentamicina 240 cada 24 horas, vía intravenosa, aquí resaltado en azulito. Hubo un cargue. Desconozco si fue por parte del médico o si fue una transcripción que suele pasar a veces. Personal de enfermería que pues hace la transcripción de la indicación del médico, indicó aplicar 240 miligramos cada 8 horas por un día, ¿cierto? ¿Qué pasó? En la administración identificamos que se administraron 240 miligramos cada 8 horas en 24 horas, ¿cierto? Entonces, la dosis que debía darse en 3 días se dio en un solo día. En el seguimiento que se le hizo al paciente no se identificó ningún aparente daño, entonces lo clasificaríamos como un error categoría C. Recordemos que la gentamicina es un nefrotóxico, entonces allí el mayor riesgo eran sus riñones de la paciente. Errores en prescripción, uno que viene pasando con mucha frecuencia. Más que todo por de pronto falta de conocimiento de las presentaciones que existen o por, como les escribo aquí, una prescripción de dosis de inhalador de beclometasona en unidades de medida que inducen al error. Entonces se utiliza PUF como unidad de medida. Error, ¿cierto? Entonces allí podemos ver en la orden en evolución, entonces beclometasona, se indica beclometasona 2 PUF cada 8 horas. Pero 2 PUF, ¿de qué presentación, cierto? Es mejor utilizar la concentración en unidades de medida, o la dosis en unidades de medida, si son 200 microgramos, si son 1000 microgramos, como vamos a ver más abajo. ¿Listo? Entonces el cargue que hizo el médico fue un cargue manual, indicó beclometasona 250 microgramos aerosol. Como este evento ya se ha venido presentando en varias oportunidades, farmacia tomamos algunas medidas, cosa que pues no nos deberían corresponder porque pues nosotros deberíamos entregar lo que prescribe el médico sin poner tanto pero.
Pero entonces estamos restringiendo un poco cuando identificamos que el paciente es un paciente menor de 12 años y le prescriben beclometasona de 250, se indicó llamar al médico para que él confirme si sí necesita esa beclometasona y pues proceder a la dispensación o que cambie la presentación de la beclometasona, ¿cierto? Entonces en esta oportunidad se llamó y el médico dijo sí, beclometasona de 250, entonces le dispenso. Al siguiente día, pues la terapeuta hace su intervención con el médico que estaba de turno ya en el día. El médico indica que pues ya era una dosis muy alta porque se le estaban administrando 4 PUF, que son 1000 microgramos, una dosis muy alta para un paciente pediátrico. Y prescribió correctamente pues el inhalador, ¿cierto? Un inhalador de 50 microgramos. Allá abajito podemos ver la evolución de este último médico, donde indica beclometasona 200 microgramos, inhalado cada 12 horas, ¿cierto? Así es la forma correcta pues de prescribir una dosis de un inhalador con el fin de evitar estos errores, ¿cierto? Con el fin de que otras unidades de dosis nos induzcan a cometer un error, ¿cierto? Entonces este también se clasificaría como un error tipo C, ya que pues aparentemente el paciente no sufrió daños. Aquí importante para que ustedes sepan, cuando se usan dosis altas de corticoides en pacientes pediátricos a largo plazo, pues tenemos fallas suprarrenales o disminución del crecimiento pues, de los niños. Eso en cuanto a ese caso. Aquí ya tenemos otro ejemplo, o 3 ejemplos en prescripción, donde hubo una omisión de antecedentes alérgicos al momento de prescribir. Entonces, en estos 3 últimos años se han presentado 3 eventos que pues, produjeron daño en los pacientes involucrados, ¿cierto? Entonces, por allá en el 23 de diciembre del 2020, un paciente manifestó alergia a un medicamento que tenía como componente dipirona. Entonces, allí hubo una falla en la anamnesis que se hizo al paciente, ya que se colocó el nombre comercial que manifestó el paciente, no fuimos más allá de mirar qué componentes tenía ese medicamento, ¿cierto? Y se le prescribió dipirona, que era uno de los componentes de dicho medicamento. El paciente se complicó, terminó en unidad de cuidado intensivo. Por allá en el 11 de marzo, 3 meses después, también tuvimos un evento en el servicio de urgencias donde se prescribió ampicilina sulbactam a un paciente que había manifestado alergia a penicilina. Entonces la paciente presentó rash, prurito, todos los síntomas de una reacción alérgica, a pesar de que pues ella había informado que pues era una paciente alérgica a penicilina. Recordemos que las penicilinas abarcan un grupo grande de medicamentos, no solo la penicilina. ¿Dónde está la ampicilina sulbactam? Y un ejemplo más reciente, entonces, hace una semana se presentó otro similar al anterior, donde la paciente manifestaba alergia a la penicilina. Sin embargo, el médico tratante le formula ampicilina sulbactam para tratar su condición. Y a pesar de todas las medidas establecidas en clínica chía para identificar al paciente con sus alergias, ¿cierto? O sea, la manilla roja, recordemos, que el tablero diga que es alérgica, que en el registro donde colocamos que se administra un medicamento, dice también, bueno, todas las barreras que tenemos implementadas, a pesar de ello, se le prescribió el medicamento, ¿cierto? Y se le administró. Entonces, falta de adherencia, pues en los 10 correctos de medicamentos. Entonces, aquí podemos ver algo de la historia clínica. La evolución donde se indicó la conducta de ampicilina sulbactam describía que era alérgica a la penicilina. Entonces, pues allí podemos ver lo mal que está copiar y pegar de una historia anterior, ya que pues no estamos haciendo a conciencia pues esa historia clínica y pues esto es un riesgo grande, ya que pues en la misma historia
la misma evolución decía que era alérgica a penicilina, sin embargo, en la conducta se indicó ampicilina sulbactam, ¿cierto? Esta paciente presentó un choque anafiláctico que resultó pues, en un traslado a la unidad de cuidado intensivo. No pasó de ahí, afortunadamente. Entonces, los pacientes de los 3 casos que revisamos están bien, afortunadamente. Se resolvió pues de manera favorable. Entonces, más allá de pues categorizar por los errores de medicación y demás, es importante conocer las causas de por qué se producen dichos errores. Entonces, nosotros desde farmacovigilancia y a partir de toda la información que se recolecta durante el análisis, ¿cierto? Entonces aquí les traigo más detallado el tema. Entonces, analizar los errores de medicación permite documentar aspectos básicos de los mismos, como son el tipo de problemas que han sucedido, ¿cierto? El momento del proceso de utilización de los medicamentos en el que se ha producido, entonces si fue en prescripción, dispensación, bueno, lo que sea, y los daños que han causado a los pacientes, pues, ¿qué le produjo al paciente, ¿cierto? Esta información es útil para caracterizar los errores de medicación. No obstante, el aspecto más importante es conocer por qué ocurrieron dichos errores. Es decir, identificar las causas que lo originaron. Entonces, ¿por qué sucedió? ¿Cuál fue la causa de ese error? El análisis sistemático de las causas de los errores de medicación detectados en las IPS, ¿cierto? Es fundamental para determinar cuáles son los fallos. Entonces, identificando las causas, pues vamos a poder ver dónde estamos fallando o dónde están las fallas del sistema, mirar qué puntos débiles tiene pues, nuestro sistema y desarrollar las medidas para subsanarse. Entonces, generar medidas, estrategias para que no vuelvan a suceder. Por eso la importancia de reportar errores de medicación. ¿Listo? Entonces aquí causas de los errores, entonces algunos ejemplos aquí se alcanzan a visualizar, pues están los causas de los errores de medicación, entonces problemas de interpretación de las prescripciones. Entonces a veces cuando hay fórmulas manuales y no es legible, pues hay tendencia al error, ¿verdad? Confusión en el nombre o apellidos de los pacientes, es administrar un medicamento que no corresponda porque los nombres sean parecidos. Confusión en los nombres de los medicamentos, entonces el nombre de un medicamento se parece a otro, entonces, o la presentación, entonces, digamos, metilprednisolona viene de 40 y de 500 miligramos, es por error que administremos una dosis de 500 cuando era de 40, un ejemplo de ello. Problemas de etiquetado, envasado, entonces cuando los medicamentos se parecen uno al otro, más que todo y su apariencia en medicamentos inyectables que son los que utilizamos de manera urgente, ¿verdad? Problemas en los equipos y dispositivos de dispensación, preparación, administración, entonces errores en la preparación, entonces que mandemos preparar un medicamento, digamos, un ejemplo que estuve revisando, escuchando en estos días, que se necesite anfotericina liposomal y resulta que en la central de mezclas prepararon anfotericina convencional, la que suele, o venía la primera que pues se conocía o que salió al mercado, que fue la convencional. Sin embargo, recordemos que la liposomal nos ayuda un poco a proteger el tema de algunos órganos, ¿verdad? Sexto, aquí pues vemos factores humanos, entonces que haya falta de conocimiento, ¿verdad? En la formación del medicamento, es un lapsus, un despiste, falta de cumplimiento de las normas, entonces que no seamos adherentes a las normas, ¿cierto? A lo establecido por Clínica Shia para evitar este tipo de eventos. Bueno, y los otros son factores contribuyentes asociados a los sistemas de trabajo, entonces, por ejemplo, que haya mucho ruido, que no haya una buena iluminación, por ejemplo, que no tengamos una unidad centralizada de central de mezclas, que es lo más apropiado para minimizar los riesgos asociados a la administración o preparación de medicamentos. Falta de protocolos, si de pronto en algún momento se identifica que hace falta algún protocolo para manejar de manera más adecuada un medicamento o los medicamentos en general, es importante que pues lo notifiquen si ustedes identifican las causas y las posibles estrategias para mejorarlo. Esto también es bienvenido, que lo comenten ustedes, a seguridad del paciente o a mí como uno de los líderes del programa de farmacovigilancia. Listo, eso en cuanto a causas. Listo, ahora vamos a mirar la gestión del riesgo, ¿cierto? Que también pues
Eh, dadas pues las situaciones que suceden en diferentes clínicas o casos que se dan a conocer, uno pues debe gestionar el riesgo en cada uno de los procesos del ciclo de uso de medicamentos. Entonces aquí quería traerle algunos ejemplos. Desde la industria farmacéutica, pues muchos medicamentos genéricos, aquí a mano izquierda podemos ver, si algunos recuerdan cómo venían antes las ampollas de Vitalis, ¿cierto? Vitalis es un laboratorio que fabrica bastante inyectable. Y antes sus ampollas venían como podemos ver acá arriba, ¿cierto? Podemos ver que todas venían con letra azul en una ampolla transparente, ¿verdad? Pero pues esto se prestaba para ver. Viendo esto, Vitalis, desde su programa de farmacovigilancia y contribuyendo a la seguridad del paciente, creó un nuevo etiquetado, que es por colores, que podemos ver acá abajo, donde también combinan las mayúsculas y minúsculas para diferenciar medicamentos unos con los otros, ¿verdad? Pues ahí, pues, un ejemplo de eso. Aquí a este lado, pues, traigo un ejemplo de, pues, algunos fabricantes todavía no se adhieren, pues, o no son conscientes o no tienen los recursos, desconozco las razones. No han modificado pues sus etiquetados. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una penicilina benzatínica, la de 2 millones, perdón, la sódica de 5 millones y la de 1 millón, ¿verdad? Las dos se parecen mucho, de pronto en el tamaño de la diferencia, pero puede prestarse para una confusión. Y abajito pues podemos ver la de Vitalis, donde podemos ver la de las benzatínicas de 2.400 y de 1.200.000, cada uno con un color diferente, ¿verdad? Y pues son las formas pues desde la industria farmacéutica que pues pueden contribuir a disminuir errores por el tema de LASA, ¿cierto? Que se parecen visualmente o la isoaparencia, como les decía. Aquí por recordarle un poco que tenemos los LASA de alto riesgo, que pues hacen parte de las estrategias para evitar errores de medicación. Recordemos que los LASA son aquellos que de manera fonética y ortográfica se pueden parecer, ¿cierto? Tienen una similitud, suenan o se escriben parecido, medicamentos con etiquetado incorrecto o confuso y envasado parecido, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los que se estaba mostrando en este caso. Y los medicamentos alto riesgo, entonces aquí incluimos los electrolitos, los opiáceos, que si no se usan a dosis correctas, entonces pues podemos generar un daño grave o mortal al paciente, ¿cierto? Si no los utilizamos correctamente. Entonces, ejemplo de esto, perdón, ejemplo de esto, digamos que recordemos, me gusta dar este ejemplo, cloruro de sodio lo utilizamos a veces en dosis altas, ¿cierto? Una solución hipertónica al 7%, al 3%. ¿Cierto? Que por error entonces dispensemos cloruro de potasio. Imagínense administrar estas dosis altas a un paciente, pues obviamente le vamos a causar un daño incluso mortal al paciente, ¿cierto? Entonces, por eso los medicamentos alto riesgo, recordemos que la estrategia implementada en clínica chía es rotularlos, ¿cierto? El rótulo debe estar bien ubicado, no tapando información relevante del medicamento, como podemos ver en la imagen acá, ¿cierto? Entonces, que diga alto riesgo, en el caso, pues en este cloruro de sodio, para identificar, para que ustedes sepan que deben usarlo con cuidado, ¿cierto? Y los LASA, pues que se parece uno con el otro, rotulamos uno de los dos para evitar que, pues si rotulamos los dos, obviamente, pues va a seguir la semejanza y pues va a existir el riesgo de error, ¿cierto? Voy a hacer una pausa. Aquí en el chat hay un link para que ustedes, por favor, se registren para soportar la asistencia a esta capacitación. ¿Listo? Y luego viene compartiendo sistemas. Muchas gracias. Para que por favor se registre. Listo, entonces continuando. ¿Qué más les cuento yo? Permítanme. Bueno, aquí les traigo el caso del dimenhidrinato y difeniramina que nos pasó pues, en la farmacia. Si vemos esto de manera rápida, podemos ver que se parecen muchísimo los nombres, la cantidad
de letras por nombre de cada medicamento es igual. Varían en algunos, pero pues podemos ver si miramos rápido, pues existe el riesgo de confusión, ¿verdad? Algunas de las medidas implementadas es combinar mayúsculas y minúsculas, diferenciando en mayúscula la parte que es diferente de uno del otro. ¿Listo? Entonces, en el dimenirinato, la M en mayúscula y al final el inato también en mayúscula. En el caso de la difenidramina, la F en mayúscula y la mina, pues al final en mayúscula también. Que pues, si son como medidas que se implementan desde farmacovigilancia para pues disminuir los errores asociados pues a este tipo de medicamentos que se parecen en el nombre, ¿verdad? En el caso de, por ejemplo, cefepime de 1 gramo y de 2 gramos, se recomienda es poner en letra más grande la presentación. Entonces, si es de 1 gramo, poner en letra grande que es 1 gramo, si es de 2, que es de 2 gramos. Básicamente son algunas de las medidas que implementamos. Aquí algunos ejemplos del rótulo que se implementa en clínica chía de alto riesgo de LASA. Entonces, dipirona, dexametasona, ya a mano izquierda, que se parecen pues en Farmioni, también es uno de los laboratorios que pues sus ampollas son muy parecidas. Y los altos riesgos aquí abajito, ¿listo? Entonces, electrolitos, parinas de bajo peso molecular o heparines. Listo. Otras medidas que se implementan, entonces recordar que pues tenemos la gestión de alergias en historia clínica, que existe esta alarmita que cualquier profesional puede generar cuando identifiquemos que no la tiene el paciente y el paciente manifestó alguna alergia, colocarla. Esto también debería ayudar para evitar pues, errores, ¿cierto? Que los médicos al momento de prescribir lo tengan en cuenta. La utilización de la manilla roja, identificando pacientes que son alérgicos, ¿verdad? Marcar el tablero, que ya lo mencionábamos. Entonces, identificar en el tablero si el paciente es alérgico a algo. Ser adherentes con los correctos de medicación, y todos los 10 correctos en prescripción, los 10 correctos en la dispensación, los 10 correctos en la administración de los medicamentos. Otras medidas adicionales, entonces, hacer seguimiento farmacoterapéutico, que eso me corresponde a mí, y educar a los pacientes correctamente pues, en el uso de medicamentos, ¿verdad? Disminuyendo pues, los eventos que puedan suceder en la casa de los pacientes. Ya un mensaje final que quiero compartir, entonces, los errores se pueden prevenir diseñando nuestros propios sistemas de trabajo para que los errores sean difíciles de cometer, ¿cierto? Entonces, si somos muy adherentes o generamos estrategias para que se minimicen las posibilidades de cometer un error, pues mucho mejor, ¿verdad? Entonces, esta es la esencia del enfoque de sistemas, de los sistemas, ¿cierto? De salud para la reducción de errores. Entonces debemos centrarnos es en los procesos y no en las personas, ¿listo? Entonces, los análisis y demás deberían centrarse en el proceso. Ya más adelante les voy a dar un último ejemplo. Y no en las personas, ¿verdad? Porque pues los humanos podemos fallar en diferentes oportunidades, tendemos a cometer errores. Por favor, las personas que no se hayan registrado en el link, registrarse para que quede soporte de su asistencia. Muchas gracias. Bueno, entonces aquí traigo el ejemplo del iceberg, que todos pues muchas veces hemos visto, ¿cierto? Pues por aquí podemos ver que los errores notificados son solo aquí la puntica. Se notifican de pronto aquellos que no logramos ocultar o que pues el paciente se nos agravó, cosas como esas. Y los no comunicados son aquellos que de pronto al paciente no le pasó nada, afortunadamente, ¿cierto? Se cometió el error, pero de pronto no llegó al paciente o fue un error potencial, ¿verdad? Pero son más los que no comunicamos que los que se notifican, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Ustedes deben de entender y lo tienen claro que muchas veces no notificamos es por el miedo, ¿cierto? Por el miedo a que tomen represalias contra nosotros. Y básicamente eso es una cultura de la culpa, ¿cierto? Lastimosamente aquí en Colombia tenemos una cultura de la culpa. Y por eso
no notificamos todos esos eventos que por mínimos que sean, hayan producido o no un evento, de alguna manera podrían contribuir a mejorar nuestro sistema de salud, ¿cierto? Entonces debemos pasar a una cultura de seguridad. A mí me gusta mucho mencionar esto. Es mejor reportar, ¿cierto? Para mirar qué podemos hacer y a futuro evitar un error con daño, un error fatal a un paciente, ¿verdad? Pero pues muchas veces se comprende que pues, los profesionales prefieren no informar pues, por las consecuencias a veces legales que pueda tener, casos como los que hemos visto en OMI o el caso que podemos ver en Cruz Verde que revisamos en esta presentación. Listo, entonces sería ideal pasar de una cultura de la culpa a una cultura de seguridad, ¿cierto? Enfocado siempre pues en el paciente y en analizar las fallas desde el sistema y no desde los seres humanos. Ya aquí traer un último ejemplo de esto, ¿cierto? Entonces crear un ambiente profesional no punitivo que deseche la idea de culpabilidad, lo que les decía, y favorezca la comunicación de los errores que se producen, el análisis de sus causas y la discusión de las estrategias necesarias para evitarlos, ¿cierto? Entonces analizar por qué se produce, cuál es la causa, discutir qué estrategias se podrían implementar para que vuelvan a suceder. Pero con eso, para generar esas estrategias necesitamos reportes, ¿verdad? Entonces, para ilustrar estos principios, traje un ejemplo, un último ejemplo. Entonces, es el caso de las enfermedades de Denver. Entonces, por allá en 1996, en octubre, se produjo un error de medicación en un hospital de Denver. ¿Qué pasó? Ocasionó la muerte de un recién nacido debido a la administración por vía intravenosa de una dosis 10 veces superior a la prescrita de penicilina benzatínica. Algo similar a lo que pasó con la hidroxicina, ¿verdad? Aquí en el hospital OMI, o la Fundación OMI. Como consecuencia de ello, 3 enfermeras fueron llevadas a juicio con cargos de homicidio por negligencia criminal, ¿cierto? Actualmente en el caso de OMI, pues aún no sabemos qué va a pasar con el responsable del error. Sin embargo, pues ya hay denuncias y demandas y todo lo que se quieran imaginar contra esa persona, ¿cierto? No lo estamos analizando desde el sistema, sino desde el fallo de la persona. Listo, entonces el instituto, bueno, la ISMP, que es el Sistema de Notificación y Aprendizaje de Errores de Medicación en España, realizó un análisis sistematizado del caso y encontraron que a lo largo del proceso de prescripción, dispensación y administración del medicamento, en este caso que les estoy contando, que había conducido a este trágico acontecimiento adverso, ¿cierto? Se había producido más de 12 fallos en el sistema. Entonces, algunos de esos fallos fueron medicamento innecesario, entonces fue un medicamento que necesitaba el paciente, una orden médica ilegible, entonces la fórmula no era legible en el momento de prescribir, falta de verificación de la orden médica por el farmacéutico no verificó dicha orden, un mal etiquetado de la especialidad farmacéutica o inexperiencia del personal de farmacia y de enfermería en el manejo del medicamento. ¿Listo? Entonces, no informarnos bien antes de administrar un medicamento que de pronto no conocemos, ¿cierto? Últimamente, pues, se ha generado una cultura entre muchas profesionales de enfermería en caso de dudas de administración de un medicamento, consultar con el farmacéutico que pues es la persona idónea para darles dicha información. Eso está muy bien. ¿Qué mostró este ejemplo? Entonces, que los fallos no se pueden atribuir a una sola persona, ya que pues identificaron fallos en todo el sistema, ¿cierto? Fueron múltiples fallos y que pues castigar al profesional no sirvió nada. No sirvió de nada porque pues se castiga al profesional, pero los fallos siguen en el sistema. ¿Listo? Aquí ya lo último, la bibliografía que quiero compartirles, de donde saqué todo, pues, toda esta información que les estoy compartiendo. Muchas gracias por su atención. Si alguien tiene alguna duda, hágamela saber. Vamos a esperar unos minuticos si alguien quiere hacer una pregunta. Las personas que no se hayan registrado en el link, por favor, hacerlo nuevo. O hacerlo si no lo han hecho.
Las personas que no se hayan registrado, por favor, regístrese. Gracias por su asistencia. Espero haya sido productiva la capacitación, tengamos muy en cuenta. Nadie quiere hacer preguntas. Gracias por su asistencia. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Gracias por su participación. Si no se han registrado, por favor, regístrense en el link. Gracias por su participación y espero haya sido productiva esta retroalimentación, la charla. Que estén muy bien. Feliz día. Si tienen dudas, recuerden que yo estoy en la farmacia de lunes a viernes. Con gusto les colaboro. Hasta luego. Gracias. Hasta luego y gracias.